Gabriel, muy buenas noches. Lucy Pisni te saluda. Hola Lucy, ¿cómo estás vos y toda la audiencia de la televisión y la radio? ¿Cómo estás? Bien, Gabriel, gracias por atendernos. Bueno, entendemos que están pasando por un momento de mucha bronca y de mucho dolor por esta nueva muerte, ¿no? Lo que decía hace un ratito Guagliardo, se suman muertes y son sus muertos. Ustedes, bueno, denunciaban en algún punto el silencio de la conducción de Aten. Algunas cosas que no se habían dicho hasta ahora quizás las dijo Guagliardo en el discurso de esta tarde, pero de todos modos queremos ratificar la postura que tienen ustedes, Gabriel. Así es, nosotros primero nos ponemos a disposición de la familia de Mónica, de Nicolás y de Mariano, los tres compañeros fallecidos, más allá de que Mónica y Nicolás pertenecían y trabajaban en el Consejo Provincial de Educación. Mariano era un compañero también de 30 y pico de años que tenía 2 hijos, por lo tanto eso también le tiene que caer de responsabilidad al gobierno de la provincia de Neuquén, en el marco de que hay responsables. Esto no fue un accidente, era evitable. Es más, se dice que la obra no estaba entregada para permanecer con niños y con personal adentro, y a la mañana había habido niños y personal adentro de la escuela, no estaban las vallas puestas. Digo, todo eso se va a terminar de dilucidar y se va a investigar seguramente cuando se inicie la justicia después de este receso, y cuando se puedan abrir todos los expedientes y se pueda revisar cómo fue la cadena de contratación, la cadena de quienes estaban y por qué estaban ahí y qué sucedió realmente. Respecto a lo que planteás haciendo responsable, como primer responsable, al gobierno de la provincia de Neuquén. El gobernador, la ministra, los vocales del Consejo Provincial de Educación, del Ejecutivo, son responsables de lo que ha pasado en Aguada San Roque. Y son responsables porque hay una resolución que obligaba a volver a las escuelas, y la escuela de Aguada San Roque está nombrada puntualmente como obligatoriedad de volver a la presencialidad. Y eso no lo puede desconocer ni la ministra Storioni, ni el vocal Danilo Casanova, ni el vocal Marcelo Villar, que firman esa resolución, que obligaba a los compañeros a ir a las escuelas. Por lo tanto, nosotros disentimos públicamente con las expresiones del compañero Marcelo Guagliardo. Hay que pedir la renuncia de la ministra y de los vocales, no porque no nos ha pasado otras veces, sino para que quede claro que esas personas no pueden dirigir la política educativa donde hay niños, donde hay maestros y donde hay trabajadores en las escuelas que se han convertido en lugares de peligro, y no en lugares de juego, en lugares de aprendizaje, en lugares de relacionarse con el otro, en lugar de exponer posiciones y poder debatirlas fraternalmente entre compañeros, maestros y alumnos. Esas personas que hoy dirigen el Consejo Provincial de Educación tienen que renunciar, y el gobernador Gutiérrez, en un dejo de grandeza que nos pidió hace unos días en el marco de la pandemia, debiera pedirle la renuncia a la ministra Storioni, al vocal Danilo Casanova y al vocal Marcelo Villar, porque son los responsables de haber obligado a los trabajadores a volver a las escuelas. Y seguramente vendrá otro ministro y vendrán otros vocales, pero tendrán que sujetar las decisiones a la correlación que tenemos con la situación en las instituciones. No se puede mandar desde un escritorio en calle Belgrano, en el 3er piso, a trabajar a los compañeros, a las compañeras, a los alumnos, a los gasistas, sin saber la situación de las escuelas, desoyendo las voces de todos aquellos que dijimos que las escuelas no habían sido cuidadas durante 1 año y medio de pandemia, que no estaban los tanques lavados, que no estaban los calefactores puestos en condiciones, que no habían hecho limpieza, que no habían revisado las instalaciones de gas, que Camusi no había ido a revisar las escuelas para que vuelvan nuestros niños y nuestros compañeros y compañeras. Entonces, decir que no, ¿para qué pedir la renuncia de la ministra? A nuestro entender, de alguna manera es poder decir, no, la ministra no es la responsable. Y para nosotros, Gutiérrez, la ministra, los vocales del Ejecutivo y los funcionarios que este gobierno nombró son responsables de la muerte de los 3 compañeros. Claro, justamente yo te quería consultar esto, ¿no? Porque apenas ocurrido esta lamentable tragedia, la ministra, antes de llamarse a silencio, salió en 2 medios de Neuquén, y en los 2 indirectamente culpó a la gente de Obras Públicas. Es decir, ella dijo, quiero saber quiénes son los responsables y le pedimos toda la información a Obras Públicas. Ahora, esto que vos mencionás es para tener en cuenta, es decir, la gente de Obras Públicas confirmó que la obra no había sido entregada, pero ¿quién debe controlar
si los chicos retomaron, y los docentes, retomaron o no el ciclo lectivo. Es el Consejo. Entonces, el Consejo Provincial de Educación, Lucy, es el responsable de toda la política educativa. Por allí pasan las decisiones de toda la política educativa. Obras públicas es parte de la estructura del Estado, de este gobierno y del gobierno anterior y del anterior y del anterior. Por lo tanto, no puede ser una cosa que se desentiende obras públicas de las resoluciones que se firman en el Consejo. Esta resolución, si no me equivoco, es la 440, que ordena la vuelta a la presencialidad. Cuando discutíamos la pandemia nomás, no discutíamos la infraestructura y cómo estaban las condiciones escolares, que desde muchos sectores lo decíamos, ATEN lo decía, en la oposición de ATEN lo decíamos, había sobradas muestras de lo que reclamaban. Que se revisen las escuelas, que se revisen las instalaciones, que se revise el agua, que se revisen las plagas, los alacranes, las hormigas, las arañas, todo lo que hay en las escuelas, en los barrios de Neuquén y en el interior de la provincia de Neuquén. Que se revisen si uno cierra una casa 1 año y medio y vuelve a habitarla, hay un montón de cosas que han dejado de funcionar. Esto pedíamos para las escuelas. Entonces, las responsabilidades hay que medirlas, Lucy, y cada uno que está en un puesto de conducción en el Estado, en el gobierno, tiene que hacerse cargo de lo que firma. Y esa resolución de obligar a volver a las escuelas la firmaron la ministra Storioni, Danilo Casanova y Marcelo Villar, los 2 vocales del Ejecutivo y la presidenta del Consejo. Por lo tanto, para nosotros tienen directa responsabilidad y tendrían que renunciar. Perfecto. Gabriel, ¿qué opinión te merece este llamado a la unidad interna que acaba de hacer Guagliardo? Nosotros me parece que es un llamado que yo no lo entiendo, porque en ATEN siempre tenemos unidad interna. Nosotros no tenemos desunidad, no somos desunidos. ATEN es un gremio único. ATEN se trabaja y se milita y se discute internamente, y se discute fraternalmente y se discute públicamente, pero cuando salimos a luchar como un solo puño los trabajadores y trabajadoras de nuestro sindicato. Y levantamos la mano en las asambleas y tomamos decisiones democráticas y accionamos en la misma línea. Después la conducción dará respuesta o dará explicaciones de todo aquello que los afiliados reclamamos. Después discutiremos cuáles son las mejores medidas que tenemos que tomar en una y otra postura. Pero la construcción de unidad que se llama desde los palcos se tiene que reflejar en las calles, en la consulta a las agrupaciones, en el debate fraterno, en la convocatoria a las asambleas, en la convocatoria a plenarios que podamos debatir fraternalmente. Porque dicho desde el palco queda muy bonito, pero después hay que aplicarlo en la vida real. Que a nuestro entender, que es una postura de ATEN, hoy la actual conducción no lo está desarrollando. Lo dicen para los medios, pero no lo hacen con los afiliados. Uh-huh. ¿Crees que hay cierta connivencia también con el poder político? Nosotros no decimos que hay connivencia con el poder político, decimos que hay una política diferente dentro del sindicato y es una la que está desarrollando la actual conducción de ATEN y otra la que estamos desarrollando nosotros. Nosotros decimos que en el Consejo hay muchos acuerdos, hay muchas situaciones que a nuestro entender no se están haciendo bien y eso es lo que reclamamos. Entendemos que ATEN debe reclamar la renuncia de la ministra Cristina Storioni y el vocal Danilo Casanova y del vocal Marcelo Villar, y si no, tendrán que dar explicaciones de por qué no lo hacen. Hoy Marcelo Guagliardo, el secretario general, intentó dar alguna explicación y lo puso en un plano de que hay que construir acuerdos políticos para lograr lo que nosotros queremos. Mirá, no sé si tenemos los mismos intereses la actual conducción de ATEN y el resto de los compañeros que militamos en ATEN. Lo que sí sabemos es que si no le piden la renuncia a los ministros, a la ministra Storioni, a los vocales del Ejecutivo, tendrán que dar explicaciones de por qué no lo hacen. Claro, dijo Guagliardo que era inconducente, lo escuché decir días atrás también que los cambios que hay que hacer son más estructurales, más de fondo, que no se resuelve con el cambio de un ministro. Probablemente tenga razón Marcelo Guagliardo, nosotros entendemos que hay que cambiar más estructuralmente y de fondo algunas políticas de Estado, pero los que están en los cargos de definición y llevan y obligan a los compañeros a ir a trabajar en condiciones que no son las que nos merecemos los trabajadores, tienen que dar un paso al costado. Probablemente venga otro ministro, como nos ha pasado en otras situaciones, pero tendrá que tener la seguridad de que vamos a estar diciéndole, marcándole que la situación del Estado y del gobierno no se puede llevar de esta manera, que le cuesta la vida a los trabajadores. Todavía estamos esperando justicia por Silvia Rogetti.
Cielo Crestía no dio las explicaciones que tenía que dar, pero se fue del Consejo Provincial de Neuquén. Todavía estamos esperando justicia por Carlos Fuentealba. Se dividió en dos las causas y se liberó a toda la cadena política y a los policías que estaban al mando. Y fue responsable solamente para el Estado y para este gobierno, porque es el mismo partido que estaba cuando mataron a Carlos, fue responsable el que disparó. Y para nosotros hubo una cadena de mando y exigimos la renuncia de todos también. Seguramente no lo logramos, seguramente nos faltó, seguramente no tenemos justicia completa. Pero el primer paso para lograr justicia completa es que los que fueron responsables de la firma de la resolución, de que tenían que volver a las escuelas y no estando las escuelas en condiciones, tienen que dar un paso al costado. Correcto. Y el gobernador les tiene que pedir la renuncia y mostrarle a la sociedad neuquina que realmente está preocupado por la vida de los trabajadores y trabajadoras en las escuelas. Porque si no es todo mentira, lo que dicen uno y otro. Algunos dicen que van a investigar, después el tiempo pasa y no se investiga, y otros dicen, ¿para qué pedimos la renuncia si total nada va a cambiar? Para nosotros no hay ningún cambio en ningún signo político que pueda gobernar la provincia, o el MPN, o el PJ, o cualquiera de los signos patronales y que han sido parte de los gobiernos, no van a modificar lo que tenemos que modificar los trabajadores. Y seguramente en la interna de ATEN nos encargaremos de que el compañero Marcelo Gualiardo diga o explique cuál sería esa salida distinta que no es los actuales funcionarios a los que no les pide la renuncia. Perfecto. Gabriel, te agradecemos muchísimo, como siempre, como cada vez que tenemos la ocasión de hablar contigo. Que tenga buenas noches, Lucy. Gracias a todos ahí en el piso. Los conozco a los compañeros, las compañeras, así que tengan todos buenas noches. Gracias, un abrazo.